close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the
Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices
¿qué tal? Buenas noches. Gracias por conectarte y por ser fiel en esta temporada. Sé bienvenido para que juntos oremos y exaltemos el nombre del Señor y podamos recibir su palabra. Quiero poner en manos de Dios este tiempo y para esto vamos a hacer una oración ahí en casa. Cierra tus ojos y dile al Señor: aquí está mi corazón. Aquí está este tiempo para buscar tu rostro, para escuchar tu voz. Vamos, desde ahí haz esta oración. Padre, una vez más estamos delante de ti en este día, Padre. Un día más de vida que nos has permitido para alabarte, para exaltarte. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador. Señor, estamos aquí reunidos para buscar de ti, para escuchar tu voz, Señor. Gracias porque nos permites por medio de estos medios conectarnos y juntos a una sola voz exaltarte, alabarte y aprender más de ti, Señor. Recibe la honra, recibe la gloria, Padre. Afina nuestros oídos, Señor, y nosotros abrimos nuestro corazón para que tú hables a nuestra vida. Y gracias por ese privilegio de alabarte. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero iniciar este tiempo también agradeciendo al equipo de voluntarios que hace posible estas transmisiones, apoyándonos fielmente hasta el día de hoy. Yo te voy a pedir que también ores por ellos. Estés pidiéndole a Dios que supla todas sus necesidades, que los guarde y yo doy gracias a Dios y les agradezco por esa fidelidad. Bien, así es que también quiero que sigamos expectantes de lo que Dios va a traer esta noche a través del mensaje. Quisiera leerte 5 agradecimientos de las oraciones del martes. La hermana Jessica Juárez agradece por tener mucho trabajo en esta temporada. La hermana Rebeca Gasca agradece que su hermano salió negativo de la prueba de COVID. Pamela Ambriz agradece que Dios ha suplido sus gastos hasta ahora que estuvo en reposo. Angélica Gómez agradece que Gilberto Hernández salió de COVID y su vecina que tenía depresión también se encuentra recuperada. Beatriz Hernández agradece que su amigo Rafael, que tenía derrame cerebral, poco a poco se ha recuperado y seguiremos orando por él. Vamos a darle lugar al mensaje esta noche. Pon atención y abre tu corazón para escuchar la voz de Dios. Dejamos el lugar al mensaje. Pues qué bueno que seguimos conectados. Es el momento de que te acerques tu libreta, tu plumita y empieces a hacer tus anotaciones. Estos temas que hemos estado dando el jueves pasado que dio la pastora Edurnes, junto con van de la mano. Entonces es sumamente importante que tú los tengas bien perfilados, bien enfocados, porque ahí está resumiéndose o es el punto final de todo esta que se llama nuestra fe en Jesucristo. Entonces, este capítulo viene a ser el último capítulo de Primera de Tesalonicenses. No quiere decir que hoy terminamos, porque precisamente este capítulo contiene 2 lecciones. La primera, pues la vamos a titular, que es la que vamos a ver el día de hoy, despiertos y alertas, ¿sí? Y la siguiente, que tal vez no creo que nos dé tiempo para verla, serán mandamientos para los cristianos. Pero bueno, vamos a ver ahora la primera parte, despiertos y alertas, ¿de acuerdo? Entonces todavía no estamos terminando Primera de Corintios. Entonces estamos todavía repasando un poco de lo que sucedió la semana pasada,
la pastora Edurnes nos hablaba acerca de una imagen que presentó, que era el rapto, el momento del arrebatamiento. Eso es lo que estuvo mencionando la semana pasada, que ocurría con la iglesia cuando ya venía Jesús por su iglesia, era arrebatada. Y después en la imagen que te están presentando vamos a encontrar que está en la imagen del arrebatamiento de la iglesia, y posteriormente viene la gran tribulación de color lila, ¿sí? Entonces ya pasamos la parte azul, bueno, más bien como moradita, que fue el arrebatamiento, y hoy vamos con esa parte de la gran tribulación. Vamos a leer nuestra lectura, que es en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pero vamos a empezar desde el versículo 16. Yo lo voy a estar leyendo en una versión NTV. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Esto es lo que nos estuvo hablando la semana pasada. Fue el momento en el que la iglesia se encuentra realmente con Jesús. Es el momento en que Jesús se reúne con su iglesia, pero en el aire. Él todavía no llega, no aterriza aquí en la tierra. La iglesia es arrebatada, tanto los que fueron creyentes, que ya murieron, o si nosotros nos toca en esta generación estar vivos, seremos arrebatados en tener un encuentro con Jesús en el aire. Pero ahora vamos a nuestro tema de hoy. Está capítulo 5, pero versículo 1 al 11. Vamos a ir leyendo paulatinamente y completo tú lo puedes leer en tu casa. Yo digo para que no se nos haga muy largo. Vamos a leer el versículo 1. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando está diciéndonos esto, yo quiero presentarte hoy el tema en 4 preguntas. Si empezamos a verlas, las preguntas están contenidas en el mismo texto y el mismo texto nos va a dar las respuestas. Entonces vamos a verlo, a desglosarlo en 4 preguntas. Vamos a desarrollarlo. Versículo 2 nos está hablando de cómo y cuándo sucederá esto. ¿Te has hecho la pregunta de saber cuándo va a ocurrir esto? Quisiera saber el día, los meses, los años o la hora específica de cuándo. ¿Alguien sabe de esto? Y entonces las mismas preguntas que nosotros nos estamos haciendo, se las estaban haciendo el apóstol Pablo, se le estaba haciendo la iglesia de Tesalónica y estaban diciendo, ¿cuándo? ¿Cómo va a suceder esto? Ustedes no tienen por qué preocuparse, dice el apóstol Pablo. Me encantó esta versión y por eso la tomé hoy, porque viene en una manera y en un lenguaje tan claro que no nos quede duda acerca de esto. Entonces, él les está diciendo, ustedes no tienen que preocuparse ni del día ni de la hora. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué la iglesia no tiene por qué preocuparse? Puesto que ahí está la respuesta. Recuerda que la iglesia ya se fue con Jesús. Así que lo que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy es acerca de lo que va a suceder cuando nosotros como iglesia ya no estemos aquí en la tierra. Por eso les da esta respuesta. Ellos preguntan ¿cuándo y cómo?
Y Él les dice, no tienen por qué preocuparse, ya no les concierne a ustedes lo que vaya a quedarse o a presentarse aquí en la tierra después este paso. Él dice, sino que vendrá como, dice el versículo, como un ladrón en la noche. Cuando está hablando de un ladrón, a mí me hace pensar, todos conocemos lo que es un ladrón, lo que es un ratero, ¿sí? Que llega en una forma inesperada. Tú no lo estás esperando, tú no estás descansando a ver a qué horas llega el ratero para que me robe mi casa. Vamos a ver en Mateo 24 las palabras de Jesús acerca de esto. Vamos a leer Mateo 24, versículo 42 al 44. Dice así: así que ustedes también deben de estar alertas, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Cuando está hablando de esto, es la palabra misma de Jesús. Cuando menos lo esperan. Nosotros no estamos esperando a un ladrón, ni le dejas las puertas abiertas, sino que al contrario, lo más probable que si es que llega a entrar es porque tú olvidaste cerrar las puertas, o porque te distrajiste, o porque no te percataste, ¿sí? Pero no es porque lo que estuvieras esperando. Es probable que incluso le pongas doble cerradura y que tomes todas las precauciones para que no entre, y te mantienes al pendiente para que cuando llegue o llegue a venir no te agarre por sorpresa. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces Jesús también nos manda que estemos alertas. ¿Sabes? La iglesia la iglesia en esta temporada, en este arrebatamiento, no le va a tomar por sorpresa. Sin embargo, el Señor Jesús vendrá como un ladrón por la noche, pero ¿a quién va a sorprender? Si la iglesia ya se fue, si la iglesia ya no está aquí, va a sorprender al mundo, a los incrédulos, a aquellos que rechazaron a Jesús, los que se quedaron. A ellos son los que los va a sorprender. La iglesia ya fue arrebatada, como ya lo hemos dicho, y entonces el día del Señor vendrá para la tierra de forma repentina y comenzará la noche, el periodo de gran tribulación. Entonces la iglesia se acaba de ir y comienza el día del Señor. El llamado día del Señor es el día de la ira del Señor. El apóstol Pablo toma un asunto del juicio final de Dios sobre todas las personas que rechazaron la salvación en Jesús. A ese tiempo terrible se le llama el día del Señor. Solamente que el arrebatamiento de los creyentes debe de coincidir con el comienzo del día del Señor. No puede comenzar el día del Señor si la iglesia sigue aquí en la tierra. Mientras la iglesia esté permaneciendo, no va a ocurrir nada. Pero cuando la iglesia es arrebatada, es el comienzo del día del Señor. Y esto también da pie para dar el retorno de Cristo, y que va a ser en una forma inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Me llamó la atención esta palabra. Quiere decir inminente, que está a punto de suceder.
y o que está muy próximo en el tiempo. Entonces, así concluirá un día cuando la iglesia fue arrebatada y se inaugura otro día con el día de la ira del Señor. Pregunta número 2. Vamos a seguir leyendo. Y entonces está hablando acerca de el día del regreso del Señor, que va a ser en una forma inesperada. Y la pregunta número 2 dice, ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es eso? Es el día en que Dios traerá juicio ante todos sus oponentes, pero también traerá un día de gran libertad para la iglesia. Vamos a leer una profecía que se encuentra en Sofonías. Es un profeta menor, por lo tanto te va a costar un poquito de trabajo. Yo, para adelantar, ya lo traía separado, pero quiero que tú lo empieces a buscar. Sofonías se encuentra en el Antiguo Testamento. Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a leerlo. Ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira, un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura. Quería saber qué es el día del Señor. Ya está profetizado. Sofonías estaba en el Antiguo Testamento y más sin embargo está dando unas profecías que aún a nuestros días no se han cumplido, pero nos está advirtiendo de que va a ocurrir. Ese es el día del Señor. Subráyalo ahí en Sofonías, que nunca se te olvida, y ponle: este es el final. Este es el final. El día del Señor entonces no es un día de 24 horas, sino un extenso periodo en el que Dios va a derrotar a todos sus enemigos. Ese día comienza con el juicio directo de Dios sobre el mundo. Sobre el mundo. El periodo de la tribulación está incluido, o se llama también Día del Señor. Entonces lo puedes encontrar como el nombre de la gran tribulación o la tribulación o el día de la ira de Dios. Esa ira de Dios va a culminar o se va a terminar cuando aparece ahora sí Cristo, regresa a la tierra. Pero esa es otra etapa, ¿sí? Por ahorita nos vamos a quedar solamente en el día del Señor. Tercera pregunta, y yo quiero leértela. ¿Cómo será para el no creyente? Versículo 3, nos regresamos a Primera de Tesalonicenses. Y versículo 3, capítulo 5, versículo 3, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. ¿Cómo será ese gran día para los no creyentes? Nos está el apóstol Pablo haciendo una semejanza o un ejemplo de una mujer que está embarazada, a punto de dar a luz, y sabe que en algún momento ella va a dar a luz, pero mientras tanto ella está pasando por dolores y empieza poco
a poco. Parece entonces ser que el día del Señor comienza en un tiempo en que la gente espera que haya paz y seguridad. Este día no va a sorprender a los creyentes fieles. ¿Por qué? Porque ellos están destinados a recibir la salvación y no van a sufrir la ira. Así que deben de mantenerse la iglesia alerta, alerta y en su sano juicio. Son los incrédulos los que van a decir paz y seguridad, pues eso es lo que el mundo incrédulo está buscando hasta desde entonces y hasta nuestros días. Está buscando la paz, el día del Señor y la angustia que ocasionará a nivel mundial vendrá sobre ellos de una manera repentinamente, destruyendo cualquier esperanza de paz y de seguridad. Eso es. Vamos a leer ahí mismo en Sofonías, capítulo 1, pero ahora el versículo 12 y 13. Por eso serán despojados de sus posesiones y sus casas serán saqueadas. Construirán nuevas casas, pero nunca vivirán en ellas. Plantarán viñedos, pero nunca beberán su vino. Ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo. Me llamó la atención esto. Cuando dice en el versículo 12, buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Diciendo, piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Como que todo parece como que se fue a lo normal. Digamos así, la iglesia parte con Jesús y la gente sí se empieza a asombrar y a decir, ¿qué sucedió? Estábamos bien, ¿dónde está mi esposa, mi sobrino, mi mujer, mi hombre, mi esposo? Van a empezar a buscar, va a ser un desconcierto, pero va a llegar un momento en el que parece, se habla y se rumora que hay paz, seguridad, tranquilos. Entonces ellos quieren volver a seguir una forma normal. Pero ¿qué dice el Señor? Que viene un día de castigo por su pecado. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. ¿Recuerdas el domingo la predicación? Estaba yo hablando de que nos despojáramos de lo que nosotros considerábamos que era normal y que armáramos nuestra nueva maleta de cosas que hasta ahorita el desvío temporal nos estaba enseñando, ¿sí? No nos acostumbremos ahora en esta nueva etapa. Andemos como campo minado. Llegó el momento en que nosotros tenemos que andar alertas y muy despiertos, porque el día se acerca y no sabes ni el día ni la hora. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿O definitivamente quieres que me vuelva a regresar al punto número 1? Mejor te conviene volver a ver el estudio. Bien, vamos a leer el versículo 4 al 6 de Primera de Tesalonicenses. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. Este es el consejo del apóstol Pablo y entonces viene la tercera pregunta.
cómo no nos debemos de mantener para no llegar al día del Señor. Como iglesia, tenemos que tener entendido que tenemos que mantenernos en dominio propio. ¿Cómo? No viviendo en los excesos o en los pecados. Porque somos hijos de la luz, dice el apóstol Pablo. Porque somos hijos de la luz, entonces ya no tenemos que vivir como vivíamos antes. Tenemos que vivir en una forma distinta. Nos decía también la palabra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 que la vida antigua había pasado, que una nueva vida había comenzado. Hagámoslo por hecho. Los creyentes ya no deben de vivir en pecado y rebeldía. Ellos esperan que el día sigue a la noche y ellos no van a ver la ira de Dios. Como también nos dice el apóstol Pablo que nos tenemos que mantener vigilantes y despiertos, no dormidos. Y no lo estoy diciendo en una forma física, porque ahorita qué tal si ya te dio sueño y ya te quedaste durmiendo en el sillón y dices, ay, perdón, no me tenía que dormir. No, está hablando de una forma espiritual. El contexto indica que Pablo no está exhortando a sus lectores o a los que les está escribiendo que se mantengan alertas para el día del Señor. ¿Sí entendimos ahí? El apóstol Pablo les está diciendo que no deben de estarse preguntando, ¿cuándo va a venir el Señor? Ay, estaré listo. Díganme, ¿tiene una idea el apóstol Pablo para decirnos cuándo va a ser ese día? No, él les está diciendo que nosotros no tenemos por qué andar preguntando eso, sino más bien que nosotros debemos de estar despiertos espiritualmente, preparados a fin de que nosotros escapemos de esa ira de Dios. El que desea escapar de la ira de Dios, entonces tendrá que mantenerse espiritualmente despierto y moralmente alerta. ¿Cómo? Despierto y moralmente alerta. Por lo tanto, no es una dependencia absoluta del Espíritu Santo. No podemos nosotros dirigirnos en esta vida solos y mantenernos despiertos. El Espíritu Santo todavía está hasta nuestros días. ¿Sabes cuándo va a terminar su obra el Espíritu Santo? Cuando la iglesia parta con Jesús, ya Él se acabó su trabajo en esta tierra, que era de guiar, de redarguir, de acompañarte, de consolarte, de enseñarte. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a mantenernos despiertos y además de portarnos moralmente alertas sobre el pecado. Qué glorioso, mis hermanos, qué glorioso que el Señor no nos dejó solos, sino que está permitiendo que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para portarnos moralmente alertas? Cuidado con lo que tus ojos miran, cuidado con lo que tus oídos escuchan, cuidado con lo que tus pies en los lugares donde pisas. Cuidado con tus pensamientos. Eso es mantenernos moralmente alertas. Estamos en campo minado. Iglesia, tienes que tener mucha cautela para todo lo que hagas a partir de ahora hasta que Cristo venga. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses nos estuvo recordando mucho acerca de la fe, el amor y la esperanza. Es una tríada que él nos las va a estar constantemente recordando.
Y entonces nos dice, manténganse con la fe, el amor y la esperanza de la salvación. Así que los creyentes no vamos a temer el día de la ira del Señor, sino que debemos de esperar de los cielos el regreso del Hijo de Dios que viene por su iglesia. Amén. Dale un aplauso a Jesús ahí donde estás. Señor, te esperamos. Y bueno, vamos con el último punto, ¿sí? La última pregunta. Y la encontramos en el versículo 10. Aquí mismo, seguimos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, pero ahora el versículo 10. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. ¿Qué significa ser salvo? Esa es nuestra cuarta pregunta. ¿Qué significa ser salvo? Dios nos ha rescatado para salvación. Amén. ¿Cuántos salvos hay ahí? Amén, iglesia. Esto quiere decir que dirige nuestro destino. En el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Él está dirigiéndote hacia un destino eterno con su Padre. Ya no somos hijos de la ira. Desde ese momento nos separó. Ya no somos hijos de la ira ni de la destrucción por el pecado, sino hijos de justicia en Cristo Jesús. Porque así Dios nos libró de la ira y nos colocó en justicia delante del Padre. Ya no aparecemos más como pecadores, sino como justos, dignos de estar delante de la presencia de nuestro Dios creador. Quisiera recordarte que lo único que te detiene de llegar al infierno no son tus buenas obras, no es la buena cara que tienes, no es la buena persona que eres. Lo único que te está deteniendo de llegar al infierno es su ira por el pecado. El sacrificio de Jesús pagó en la cruz todos nuestros pecados. Por lo tanto, tu destino y el mío ya no es la ira del Señor. Ya fuimos libres de ello. ¿Cómo ves, iglesia? Bueno, solamente para concluir. Nadie sabe cuándo viene el Señor. Por lo tanto, evita por favor el peligro de andar adivinando o especulando su regreso. Si es antes del rapto o después de la tribulación, no importa, somos salvos, iglesia. No te alarmes. Anuncia que Él viene. Y dice que mientras tanto tenemos que andarnos animando unos a otros. Y vamos a practicar la tríada que nos habla el apóstol Pablo. Proclama la fe, las buenas obras. Proclama el amor. Las obras se nutren con amor. Proclama la esperanza en Jesucristo. Iglesia, cierra tus ojos ahí donde estás. Y vamos a decirle al Señor que estamos listos, que nos vamos a preparar, que es el momento en el que nosotros deseamos tener un encuentro con Él, pero que no nada más nosotros, sino que despierte, alerte a los que tenemos a los lados, a los que forman parte de nuestra familia, a los que son parte de nuestra familia secundaria, a las personas que tenemos muy cercanas a nosotros. Que Él esté despertando un interés, si todavía no conocen a Jesús, que Él esté despertando un interés por Jesús. Que llegue el momento en el que ellos mismos nos pidan oración por sus vidas, que nos pidan que les dirijamos en el
en el camino a Jesucristo. Vamos, empieza a pedir por las personas que aún no conocen a Jesús como su Salvador. Ahí en tu lugar, empieza a pedir, empieza a decirle, quienes necesitan salvación, sean tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus nietas, tus nietos, no sé cuántos más. Empieza a decirle por nombre, Señor fulanito te necesita. Señor, cada uno de ellos te necesita. Empieza a ponerles alerta, Señor. Despierta en ellos un interés por tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios, así como te pedimos, Padre, por la iglesia, que tú la prepares, que tú la mantengas despierta, alerta, velando en todo tiempo. Ahora, mi Dios, que estés produciendo en nuestros familiares que aún no conocen de ti, Señor, y que todavía ignoran que tú vas a desatar tu ira en algún momento. Señor, permite que ellos en este momento tengan corazones sensibles de carne para que puedan reconocer su necesidad de salvación. Ellos no ignoran este momento de oscuridad, pero a nosotros que todavía nos ha sido revelado este mensaje, este secreto, Dios, en el nombre de Jesús, bendice, Dios, mi vida para que yo pueda llegar en el momento preciso para que tu salvación llegue a esas casas, a esas vidas, a esas familias, Señor. Quiero llegar con tu palabra y proclamar que solamente tú vienes a estar amándolos y librándolos de toda la ira venidera. Señor, déjanos anunciar en los siguientes días que solamente en ti hay salvación. En este tiempo, Señor, donde muchas personas están falleciendo, permítenos ser el medio para llegarlos, acercarlos a ese trono de gracia. Padre, gracias por tu iglesia. Sé que la estás fortaleciendo, la estás animando, pero permite que este mensaje quede grabado en su corazón y que ellos, mi Dios, lo lleven a la práctica. Gracias por lo que harás, Señor. Y sigue escribiendo nombres en tu libro de la vida, Señor. Nombres que todavía no están escritos. Permítenos ser parte de la salvación de otros. A ti la gloria, Salvador. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Mantente alerta. Damos gracias a Dios por el mensaje. Creo que en estos días vas a estar escuchando acerca de la venida del Señor. Pero quiero decirte que tú y yo lo que tenemos que hacer es estar preparándonos por si el Señor viene. Dice su palabra que Él no sabemos la hora ni el día que va a ser. Se calcula más o menos su venida por los antecedentes que tenemos en la palabra de Dios, pero mucha gente se está preocupando y yo creo que más bien nosotros tenemos que estar listos, preparándonos para que encontrarnos con el Señor, sea en el tiempo que falte, sea en el tiempo que sea. Tú y yo tenemos que prepararnos para encontrarnos con el Señor. Y te repito, no tienes que estar preocupado. Creo que el cristiano tiene que anhelar estar con el Señor. Así es que gracias por ese mensaje. Llévalo en tu corazón, abrázalo. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas. Y quiero darte gracias por la fidelidad en tus diezmos, en tus ofrendas, en esa contribución. Gracias por ser fiel. Gracias a ello, mucha gente está siendo alcanzada. Y yo quiero orar por tu negocio, por tu trabajo, y si no tienes trabajo también, porque Dios abra esas puertas para que tengas un trabajo y supla todas tus necesidades. Ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a agradecer a Dios por tu trabajo y por si no tienes también. Padre, gracias
por los diezmos, las ofrendas. Gracias por los trabajos de mis hermanos. Gracias por sus negocios. Gracias, Señor, porque tú suples en gran manera, Padre. Porque hasta ahorita podemos declarar que hay alimento en tu casa, Señor. Gracias porque los hermanos o hermanas que no tienen trabajo, yo sé que tú les has estado supliendo, Señor. Has mandado la ayuda por medio de hermanos o de gente aún que no te conoce. Tú también los ayudas, Padre, para que ayuden a otros, Señor. Gracias por ser fiel, Señor. Los ponemos en tus manos, mi Dios. Bendice los diezmos y las ofrendas. Amén. Bien, pues quiero decirte que no te pierdas este domingo la transmisión. Tenemos un invitado especial y no te voy a decir de quién se trata para que tú dejarte un poco la curiosidad y puedas conectarte con nosotros. Quiero decirte, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Buena noche. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny you're half of mine, and it's